y lo continuaremos a lo largo de los meses, si el Señor así lo permite. Lo que sí, quédese tranquilo, que no vamos a hablar del sufrimiento, algo que ya vimos en la primera carta, así que quédese tranquilo en cuanto a eso. Vamos a compartir 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y le animo que se ponga de pie, si usted puede, para leer la palabra del Señor. Leemos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo encomendamos en tus manos y pedimos, solicitamos que a través del Espíritu Santo puedas hacer la obra que siempre haces en nuestros corazones a través de tu palabra. Te ruego que puedas ayudarme a ser claro, a ser fiel a tu palabra y que cada uno de mis hermanos también puedan estar atentos, que nos ayudes en esto, porque obviamente hay muchas cosas en nuestras mentes que nos van a tratar de distraer. Rogamos que a través del Espíritu Santo obres y ministres nuestras vidas, porque lo necesitamos. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, si ustedes se quieren sentar, se puede sentar. Durante mi adolescencia, y también no tan adolescente, me gustaba mucho comprarme camisetas de equipos de fútbol, y principalmente de clubes de Europa, ¿no? Del Bayern Múnich, del Manchester, del Barcelona, obviamente de Boca también. Y me gustaba tener, pero las camisetas originales, las camisetas de verdad. Y junto a mis hermanos teníamos muchas camisetas de muchos clubes. Y nos dábamos cuenta cuando una remera era de verdadera, original, a cuando una camiseta era falsa. Y en nuestros grupos de amigos que teníamos con mis hermanos, siempre, o sea, o en la escuela o en el barrio que nos veíamos, nos prestábamos la camiseta. O sea, una semana yo tenía la camiseta de un amigo y mi amigo tenía la camiseta mía, y así hacíamos mucho tiempo, ¿no? Y sucede que llega un momento en que mi hermano más chico intercambia o le presta su camiseta a otro de sus amigos, y el amigo de él le presta una camiseta, pero no era original, no era de verdad. Y nos dimos cuenta nosotros y empezamos a cargarlo. Pero hicimos esto porque conocíamos lo que era verdadero. Conocíamos cuál era una camiseta de verdad. O sea, podíamos identificar cuál era de verdad, porque conocíamos, porque veíamos el escudo de la camiseta y veíamos cada detalle, y la original estaba bien bordada o el estampado estaba bien prolijo. Sin embargo, la réplica estaba un poco chueca, el bordado estaba medio torcido, o las costuras también, mirábamos todo. O sea, la costura, la original casi perfecta. Sin embargo, ahí vos veías la réplica y estaba ahí media arrugada, media amontonada la tela. La misma tela también, cuando vos te la ponías, la réplica te hacía transpirar. Sin embargo, la camiseta original era más liviana. Y así también la etiqueta, por ejemplo, uno veía la etiqueta de la original y tenía una etiqueta larga. Sin embargo, la réplica, aunque hoy he visto y las réplicas son casi idénticas, justo hoy hablaba con un hermano de eso, vienen con el mismo cartoncito de Adidas, de Nike, con la bolsita. Pero nosotros podíamos identificar lo que era falso porque conocíamos lo que era verdadero. Y precisamente eso es lo que quiere llamarnos a hacer el apóstol Pedro, que conozcamos lo que es verdadero. Porque aquí donde va a hablar él, en el contexto de estos hermanos, están entrando falsos maestros a las iglesias, que están introduciendo herejías, falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la forma de poder reconocer lo falso? ¿Y cuál es la forma de combatir lo falso? Conociendo lo verdadero, conociendo lo que es verdad. Porque hay muchas falsas enseñanzas, hay muchas herejías por todo el mundo. Y sería casi imposible poder conocer a detalle cada una de esas y poder estudiarlas a detalle. Y creo también que sería una pérdida de tiempo para nosotros hacer esto, porque la mentira no va a edificar nuestras vidas. La mentira no nos va a santificar a ninguno de nosotros. Ahora Pedro en esta carta va a atacar la falsa enseñanza, pero no lo va a hacer de una manera directa, diciéndonos esta es la falsa enseñanza, tenga cuidado. No va a hablar de cuál es la falsa enseñanza, sino lo que él va a hacer es explicarnos y decirnos que debemos conocer la verdad, que debemos conocer a Dios, que debemos conocer lo que es verdadero.
Y por ejemplo, en nuestro texto, en el versículo 2, nos dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 3, que vamos a ver el próximo domingo, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Otra vez. Y así va a lo largo de toda la carta, hablando de la importancia de conocer la verdad, de conocer a Dios, hasta que llega al capítulo 3, versículo 18, donde ya termina y culmina la carta, diciéndonos, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los temas principales de las cartas. Pedro comienza hablándonos de los beneficios del conocimiento y va a terminar hablándonos o exhortándonos a crecer en ese conocimiento, en el conocimiento de Dios. Porque al conocer a Dios somos salvos, pero vamos a crecer, vamos a ser santificados en la misma medida que nosotros le conozcamos y nos relacionemos con ese Dios que nos ha salvado. Entonces, el mejor remedio contra la falsa enseñanza no es ir y estudiar todas y cada una de ellas, sino que el mejor remedio es conocer la verdad, tener un conocimiento pleno de la verdad, de quién es Dios. Y ahora vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver la descripción del autor, quién es el que escribe. En segundo lugar, vamos a ver la descripción que hace Pedro de la audiencia, de quiénes son a los que él escribe. Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de conocer a Dios, del conocimiento de Dios. En primer lugar, de manera breve, vamos a ver quién es el que escribe, y es claro que es Pedro, el apóstol Pedro. Y se escribe como siervo y apóstol, como un esclavo de Cristo. Cristo es su dueño, Él le pertenece a Cristo, por lo cual Él le sirve, Él es su servidor. Y además añade que es un apóstol, un enviado, comisionado con una función específica por Dios. En segundo lugar, describe a su audiencia, en la segunda parte del versículo 1, diciendo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro no se detiene acá a decir en qué lugar se encuentran estos hermanos, algo que ya hizo en su primera carta. Ahí narra y nos explicó y vimos ya cuando estudiamos primera de Pedro. Ahora él se va a enfocar en hacer una descripción hermosa de a quiénes está dirigiéndose. Y comienza diciendo que son creyentes que recibieron la misma fe que tiene Pedro y la misma fe que tienen los hermanos que se encuentran junto con él. Y es interesante notar esto. Es interesante notar que Pedro, el apóstol Pedro, está escribiéndole a los hermanos diciéndole, ustedes tienen la misma fe que yo tenga. ¿Y por qué esto es interesante? Y además es importante. Porque debemos recordar que los falsos maestros siempre se introducen en las iglesias para producir divisiones. Los falsos maestros quieren poner categorías de cristianos, niveles de cristianos. Y dan a entender que si tú quieres llegar a ese nivel espiritual, de fe, de unción, los necesitas a ellos. Necesitas su conocimiento, necesitas su unción, necesitas su cobertura, porque todo lo que necesitamos, y para llegar a ese nivel espiritual, lo podemos conseguir solo en ellos. Pero ahora el apóstol Pedro dice, mis hermanos, todos somos iguales. En cuanto a la fe, hemos recibido todos los que somos creyentes la misma fe, de igual valor, igualmente de preciosa. Todos estamos al mismo nivel. Y esta era su manera de combatir a los falsos maestros, en contra de su manera de engañar a los creyentes. Y añade además, y esta fe la alcanzaron, dice, la recibieron. No se la ganaron, no la compraron, no hicieron un trueque, no fue por sus obras o porque ustedes eran personas especiales, no fue porque ustedes lo hicieron, no es porque sean buenas personas, es por la gracia de Dios, es porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación, para darnos esta fe preciosa. Y esto lo recibe cada creyente. Todos los creyentes recibieron esta fe. Sea oveja,
sea pastor, sea diácono o en el caso del apóstol Pedro, sea apóstol. Todos los creyentes tienen la misma fe preciosa. Y esta fe que el creyente recibe proviene de algo. Y él lo describe aquí. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice Pedro, el Señor Jesucristo es Dios, es el Dios que adoramos y que servimos, y además es nuestro Salvador, el que pagó en la cruz por nuestros pecados para que recibamos perdón, para que recibamos gracia. Y es por su justicia, y es por Él, por ese Dios y por ese Salvador que nosotros recibimos la fe. Y el énfasis de Pedro está en la vida perfecta de Cristo, en la vida íntegra y perfecta de Cristo, por el medio del cual nosotros somos salvados. Y la idea aquí es que nadie gana su salvación. Hacia ahí nos quiere llevar Pedro. Nadie gana su salvación. Nadie, absolutamente nadie merece su fe. Todos recibimos la fe porque Dios nos eligió a cada uno de nosotros. Además, porque Él nos la ha dado, la recibimos. No la ganamos, no la alcanzamos. Y Él lo hizo no por nuestras fuerzas, no por nuestros medios, no los usó a nosotros, lo hizo por la justicia de su Hijo. Entonces, Pedro quiere decir aquí que todos somos iguales en cuanto a la fe. Y la manera de crecer en nuestra vida cristiana es por medio de conocer a este Cristo, a este Dios y Salvador, al que nos ha dado fe, al que nos ha dado esta fe preciosa, al que nos ha elegido. Yo recuerdo, mis hermanos, algunos de nosotros venimos de lugares donde quizás por ignorancia iban personas detrás de los púlpitos diciendo que debíamos ir a ellos, imponiendo que ellos eran los que eran más ungidos, los que tenían más unción, donde había un nivel espiritual al que todas las personas querían ir y seguir a esa persona, porque tenía cierto nivel espiritual, cierto conocimiento de Dios. Pero Pedro está diciendo aquí, hermanos, aquí somos todos iguales en cuanto a la fe. Todos hemos recibido la misma fe preciosa. La hemos recibido, nos la hemos ganado. Dios nos la ha dado por medio de la justicia de Cristo. Y sigue diciendo Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Comienza diciendo, uno de ellos es la gracia. La gracia es un favor inmerecido, la gracia es un regalo de parte de Dios. Normalmente cuando la Escritura habla de la gracia, se refiere a la salvación, de que por su gracia somos salvos. Pero si pensáramos aún en un aspecto más amplio de la gracia de Dios, pudiéramos decir que toda nuestra vida es una gracia de Dios. Recibimos gracia de Dios continuamente. Si no estamos en el infierno, si no estamos experimentando el infierno, estamos recibiendo gracia. Porque lo que merecemos, ¿qué es? El infierno. Sin embargo, estamos experimentando gracia de parte de Dios. Y aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más oscuros de nuestras vidas, lo que experimentamos es mejor de lo que merecemos. Porque merecemos el infierno, pero experimentamos gracia. Estamos recibiendo un favor que no merecemos de parte de nuestro Dios. ¿Cómo llegamos a disfrutar y a reconocer esa gracia de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera? Y el texto es claro, nos dice, en el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él hace en nuestras vidas. De la obra de Dios en nuestras vidas. Pedro dice que conforme conocemos más y más a Dios, más y más de su gracia vamos a experimentar y vamos a reconocer en toda nuestra vida. Y no solamente la gracia, sino que también añade la paz.
Normalmente cuando la Escritura habla de la paz, se refiere a esa paz eterna que podemos disfrutar y que hemos recibido los creyentes por medio de la cruz, por medio de la muerte de Cristo. Porque como seres pecadores estábamos enemistados con un Dios santo. Sin embargo, por medio de la cruz fue eliminada esa enemistad y hemos recibido paz. Pero esa no es la paz que Pedro está diciendo aquí que puede ser multiplicada o que va a ser multiplicada. A la paz que se está refiriendo es en el sentido de vivir en armonía con Dios, en que nuestra relación con Dios sea una relación armoniosa. Esta es la paz que va a multiplicarse en nuestras vidas en la medida en que tú y yo conozcamos más y más a Dios. Porque cada creyente recibe gracia y recibe paz de parte de Dios. Pero es conforme crece en su conocimiento de Dios que la va a poder experimentar y que la va a poder disfrutar cada día más en su vida. Y hay un medio por el cual va a ser multiplicada y va a ser aumentada esta gracia y vamos a poder experimentar y disfrutar esta gracia y esta paz. ¿Cuál es el medio? Dice allí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como ya vimos, la gracia y la paz comienza cuando conocimos al Señor, en nuestra conversión. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti. Ahí comienza la salvación. Conociendo a Cristo recibimos vida eterna, el único Dios verdadero. Ahí comienza. Pero a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, podremos disfrutar más y más su gracia y su paz. Ahora la pregunta es, y es obvia, ¿quieres experimentar o queremos experimentar y disfrutar de la gracia y de la paz de Dios? Amén. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el texto que tenemos que hacer si queremos experimentar y disfrutar más de la gracia y más de la paz de Dios en nuestras vidas? Conocer más a Dios. Conocer quién es nuestro Dios. Dios se ha revelado a través de Cristo. A través de Cristo podemos conocer quién es el Padre, a quien ha enviado para que podamos conocer. Y Cristo se nos revela a través de la Escritura. Tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y ahora, mis hermanos, cuando hablamos de conocimiento, no solamente nos estamos refiriendo a un conocimiento intelectual. No solamente estamos hablando aquí de recibir y buscar información acerca de quién es Dios. Y un paréntesis aquí. Esto es importante. Es importante que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es importante que nosotros estudiemos en el seminario. Es importante que nosotros conozcamos la teología, conozcamos la doctrina. Es importante, es sano, es beneficioso para cada uno de nosotros. Pero no estamos hablando solamente de un conocimiento intelectual. Aquí se está refiriendo a una relación personal con el Señor. Una relación íntima, una relación cercana con el Señor. A relacionarnos continuamente con Él. Porque cuando la Escritura habla de conocer, generalmente habla de una relación cercana, de una relación íntima. Y una buena manera de ilustrar esto podría ser el matrimonio. Si amas a tu esposa, esposo, o viceversa, esposa, si amas a tu esposo, vas a procurar conocerle. Vas a procurar conocerle, porque lo amas. Porque le quieres agradar, porque quieres saber lo que a él le gusta, lo que no le gusta, lo que le ofende, lo que le molesta, y vas a querer agradarle. Pero para poder conocer a tu esposo, tienes que relacionarte con tu esposo o con tu esposa, tienes que hablar, tienes que hacerle preguntas, tienes que sentarte, poner la pava, preparar el mate y sentarte a conversar. Cuando surge un inconveniente, sentarse, hablar qué es lo que pasó, cómo lo vamos a resolver. Y ahí vamos a conocer cómo responde, cómo es el carácter de nuestra esposa o de nuestro esposo. Tenemos que sentarnos, hablar, conversar, pero esto implica tiempo. Vamos a tener que invertir de nuestro tiempo, vamos a tener que invertir de nuestra atención, porque además tenemos que escuchar. No es solamente hablar nosotros, sino también escuchar lo que el otro dice para poder conocerle.
También va a implicar fuerzas cuando llegamos cansados de trabajar. Imagínate que un esposo quiere conocer a su esposa, pero nunca habla con ella. Pero nunca la escucha. Se levanta al trabajo, llega del trabajo, se baña, come y se acuesta. Se levanta, va al trabajo, llega del trabajo, se baña, come y se acuesta. ¿Cómo va a conocer a su esposa? ¿Qué tipo de relación pueden entablar allí? ¿Cómo va a conocer a su esposa si no se relaciona con su esposa? Ahora traslademos esta pregunta a nuestra relación con el Señor. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a conocerle? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no hablamos con Él a través de la oración? Si no apartamos tiempo para estar a solas con nuestro Señor, hablando con Él. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no lo escuchamos? Y no es que el Señor nos va a hablar, he aquí mi Hijo amado, como habló al Señor Jesucristo. No nos va a hablar así, porque Él no nos va a hablar de esa manera hoy en día. Él nos va a hablar a través de su palabra. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, debemos leer su palabra, debemos estudiar su palabra, debemos escuchar la predicación de su palabra. Si no tenemos una relación cercana con Él, ¿cómo le vamos a conocer? Muchas veces no experimentamos ni reconocemos la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas por esta razón, porque estamos lejos del Señor. Porque estamos distantes del Señor. Nos hemos alejado del Señor y por eso no experimentamos la gracia y no reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas y tampoco la paz de Dios en nuestras vidas. Porque estamos lejos del Señor. Estamos desanimados, sin gozo, sin paz, sin poder ver la gracia de Dios en cada detalle de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos distantes, porque estamos lejos. Pero esto no ocurre porque Dios se alejó de nosotros. Dios está allí para escucharnos, para hablarnos. Los que se alejaron fuimos nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros nos alejamos de Él porque el mundo nos arrastra con placeres vanos y nos aleja de Dios. El mundo constantemente está bombardeando nuestras mentes y nuestros corazones con muchas tentaciones y nos arrastra y nos lleva de nuestra relación con el Señor y nos aleja. Nuestro corazón nos inclina a buscar gozo eterno en cosas terrenales. Nuestro corazón nos inclina a buscar paz eterna en cosas terrenales. Nuestro corazón nos lleva a buscar una satisfacción plena en cosas terrenales. Pero en esas cosas no hay gozo, paz y satisfacción eterna. Porque todo ello lo podemos recibir solo al conocer a Cristo. Cuanto más y más conozcamos a Cristo y cuanto más y más nos relacionemos con Cristo, más podremos experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, en cada detalle de nuestras vidas. Porque si miramos de manera atenta y nos detenemos por un minuto a observar nuestras vidas, recibimos tanta gracia de parte de Dios que no la vemos, que no la observamos, que no la reconocemos, porque estamos entontecidos por el mundo, porque nuestro corazón endurecido muchas veces no nos permite ver y experimentar esa gracia que el Señor derrama constantemente sobre nuestras vidas. Y nuestra relación con el Señor no es una relación armoniosa, porque estamos lejos de Él, porque nos hemos alejado de Él. Pero hoy el Señor nos vuelve a recordar de que si tú y yo, si cada uno de nosotros queremos experimentar gracia y queremos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, en cada detalle, en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, y queremos disfrutar de la paz y que nuestra relación con el Señor sea una relación armoniosa, tenemos que conocer a Cristo y tenemos que relacionarnos con Él.
Ese es el desafío. No solamente conocer y tener información en nuestras mentes, que sí lo tenemos que hacer y lo quiero remarcar. Sí tenemos que conocer la Escritura, pero también tenemos que relacionarnos con el Dios de la Escritura. Tenemos que tener una relación íntima, profunda, llena de pasión, para poder experimentar la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Que tú obres, es ella, en verdad, la que hace la obra en nuestros corazones. No son mis palabras,